Buenas noches con todos. A la medianoche se paralizará totalmente la refinería de Esmeraldas por 40 días. Unos 3.000 empleados se sumarán a las tareas de mantenimiento de la planta. Muy buenas noches, amigos. Ya mismo un enlace en directo desde Esmeraldas. Empezamos el día de hoy con el cuarto aniversario del 30S. Ahora mismo el gobierno realizó un acto en la Plaza San Francisco en Quito. Sí, allí simpatizantes de Alianza País se concentran para conmemorar el cuarto aniversario de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Y allí también está Fausto Yepes para darnos en directo más detalles. Fausto, buenas noches, cuéntanos. Gracias, ¿qué tal Milton? Amigos, muy buenas noches. Bueno, hace pocos instantes terminó ya la intervención del presidente Rafael Correa a propósito de estos 4 años del 30 de septiembre. Hasta acá llegaron delegaciones de varias provincias del país, militantes del gobierno y también autoridades de gobierno que participaron de este acto, el acto central por la conmemoración de los 4 años del 30 de septiembre de 2010. Tenemos precisamente imágenes, este momento ya varias personas se están retirando de la Plaza de San Francisco, lugar donde ha sido organizado este evento. Tenemos ahí las imágenes del momento en el que estaban la mesa principal, el presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glass, algunas autoridades, y también se dio lectura a varios acuerdos que se realizaron durante estos días en las reuniones de las izquierdas. Inicialmente se intervino la secretaria general del Movimiento Alianza País, Doris Solís, después se dio lectura a la resolución de jóvenes de izquierda latinoamericana y posteriormente se le dio la resolución del encuentro latinoamericano progresista. Entre algunos de los puntos, más de 20 puntos de esta resolución, se decía denunciar el ciberespionaje internacional, denunciar el bloqueo contra Cuba y otros puntos como parte de esta resolución. También inmediatamente el presidente Rafael Correa intervino ante los presentes y se refirió primero a lo que ocurrió hace 4 años en este 30 de septiembre, lo que ocurrió en el hospital de la policía, y posteriormente también habló de los golpes de Estado. Esto fue lo que recogimos hace pocos instantes en la intervención del presidente Rafael Correa. Escuchemos. En la táctica de las nuevas desestabilizaciones, saben que un golpe tradicional, ortodoxo, las botas en el Palacio de Gobierno, sería inaceptable en Ecuador. Por eso utilizan nuevas tácticas y lo que hacen es sembrar cizaña, división, desinformar, manipular, para que en este caso, el 30 de septiembre del 2010, se insubordinara la fuerza pública, la Policía Nacional. Pero atentos, en esa insubordinación no participaron ni 1.000 policías de los 40.000 ciudadanos muy sacrificados que conforman la fuerza policial. Pero esa es la nueva estrategia, hacer que se insubordine una fuerza, tratando de sacar gente a las calles, tumbar al gobierno. Y lo que se tumbó fue su maldad, su mala intención, porque la gente salió a defender a la revolución ciudadana. Bien, esa fue parte de la intervención del presidente Rafael Correa, una intervención que duró unos 20 minutos, un poco más, y terminó precisamente hace pocos instantes. También les contamos que este día hubo varios actos de conmemoración, de recordación de lo que ha sido el 30 de septiembre de 2010. Desde muy temprano en la mañana, un equipo de 24 horas también recorrió las calles de la ciudad y también recogió lo que ocurrió en otras ciudades. En el caso de Ambato, parte de la conmemoración de estos 4 años del 30 de septiembre y los preparativos de lo que ahora es este acto central en la Plaza de San Francisco. Un reportaje de nuestra compañera Ana María Cañizares. Escuchemos. Avenida Mariana de Jesús, 4 años después de los hechos del 30 de septiembre. El Hospital de la Policía Nacional en Quito fue testigo de los homenajes a quienes fallecieron en sus exteriores aquel día. La placa recordatoria al policía Froilán Jiménez, caído esa noche, lucía con flores. Y a pocos metros se develó una placa en homenaje al estudiante Juan Pablo Bolaños, fallecido también durante la revuelta policial. Hasta allí llegaron sus familiares y representantes de la Secretaría de Gestión Política. Ya que perder su hijo es como perder la vida de uno mismo. Tener memoria, y esto no lo podemos olvidar. Más temprano, el ministro del Interior, José Serrano, acudió al Regimiento Quito número 1, lugar donde hace 4 años la policía expresó su malestar por las reformas a la Ley de Servicio Público. Allí dijo que cada 30 de septiembre servirá para reconocer la labor de la policía, aunque enfatizó que todavía hay mucho por hacer para depurar a la institución. No desmayemos
hasta que el uniforme que ustedes visten sea respetado y sean honrado. Mientras en otro punto del país, en Ambato, se desarrolló una ceremonia militar donde fue develado el busto del soldado Darwin Panchi, quien también murió durante los hechos del 30S. El evento estuvo presidido por el ministro de Defensa, Fernando Cordero. Panchi fue declarado héroe nacional. Para mí ha sido la tristeza más grande. Era mi único hijo. Es realmente un símbolo que enaltece el sacrificio que hizo el soldado por la democracia. Ya en la tarde, hasta la Plaza de San Francisco llegaron decenas de personas, simpatizantes de Alianza País y funcionarios de gobierno, para ser parte del evento central de conmemoración del 30S, tras 4 años de procesos judiciales, declaraciones, pero sobre todo del dolor de familiares que aún reclaman justicia. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Así es, y como escuchábamos en el reportaje, también hay mucho que hacer, y aquí se ha dicho que hay mucho que hacer también para esclarecer las muertes ocurridas ese 30 de septiembre. En este momento ya se inician los actos artísticos, hay una presentación de danza y posteriormente la Sinfónica Nacional y la Sinfónica de Loja, en esto que ha sido el acto central de la conmemoración del 30 de septiembre por parte del oficialismo aquí en la Plaza de San Francisco. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con más en los estudios. Diana, contigo, amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fausto. Gracias por la información compartida. Y la jueza sustanciadora de la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Comunicación, María del Carmen Maldonado, defiende el fallo de la Corte Constitucional que, entre otros temas, consagra la comunicación como servicio público. Uno de los 17 cambios constitucionales propuestos por Alianza País pide que la comunicación sea considerada como servicio público. Definición que ya consta en la Ley de Comunicación y que fue demandada precisamente por inconstitucional. Pero la Corte desechó esa demanda. Que el servicio público de comunicación va a permitir que primero se lo preste con óptimas condiciones y segundo se tutele derechos. Es la jueza sustanciadora del proyecto de informe que se convirtió en fallo de la Corte Constitucional, mediante el cual se desecharon las demandas contra más de 50 artículos de la Ley de Comunicación. La gente dice que no puede ser la comunicación un servicio público porque no es tangible como el agua. ¿Es un problema de tangibilidad del servicio o es un problema de satisfacción correcta de este servicio público? La Corte Constitucional parte de un error en su interpretación cuando considera que todos los derechos requieren de la prestación de un servicio público para ser garantizados. Y esto no es verdad. Y agrega este constitucionalista que existen diferentes formas de tutelar o garantizar los derechos por parte del Estado. Siendo un derecho de libertad, el Estado lo que tiene que garantizar es que las personas puedan ejercer libremente ese derecho. El momento en el que se le cataloga como servicio público y se le concede la calidad de uniforme a ese servicio, estamos hablando de la necesidad de que esa comunicación, de que esa libertad de pensamiento se le ejerza de manera única, y esto es absolutamente peligroso. Es un servicio público que requiere uniformidad, continuidad, universalidad, eficiencia, calidad. Lo es, porque iguales características merece la comunicación. En todo caso, la Corte Constitucional dejó zanjado el tema. La comunicación es servicio público, pero si pasan las enmiendas, esa definición también estará en la Constitución. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En menos de una semana, la Policía Antinarcóticos decomisó cerca de 3 toneladas de droga en distintos puntos del país. Poco más de 1 tonelada corresponde al operativo Norte Blanco, que dejó 17 detenidos. La policía está tras esta investigación desde junio y siguen apareciendo rastros. El último operativo, el sexto dentro de este mismo caso, se hizo en Quevedo. Al momento hay 17 personas detenidas, dinero decomisado, 12 vehículos y solo esta organización suma más de 1,5 toneladas de cocaína incautada. El caso Norte Blanco tiene relación con la operación en general a Oro Blanco que se dio a conocer en semanas anteriores, que ha venido desarrollándose desde el mes de junio de este año. En el puerto marítimo de Guayaquil, la policía de antinarcóticos bloqueó un contenedor por sospechas. Al abrirlo, descubrieron que sí, que estaba contaminado, con 1.037 paquetes de droga en 34 maletas. Dando un peso total de 1 tonelada, 151 kilos. Los bloques tienen estos símbolos que serán investigados.
En Guayaquil, en Lomas de la Prosperina, una organización que pretendía contaminar un contenedor fue desarticulada. Son 12 detenidos, entre ellos un colombiano. Logrando la incautación de 240 paquetes. En Imbabura se detuvo a un hombre con 116 kilos de cocaína y pesos colombianos, mientras en Sucumbíos se incautó químicos que servirían para procesar la droga. Iban a ser enviados a Colombia. También se encontraron municiones. Dayana Monroy, 24 horas. De los 19 procesados en el caso Dusac, para quienes la Fiscalía emitió dictamen acusatorio, 9 fueron llamados a juicio, 6 en calidad de autores y 3 de cómplices, por presunto peculado en la entrega irregular de un préstamo de $800.000. 2 horas duró la lectura de la resolución del juez de sustanciación Paulín Ñíguez al respecto de la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen que se realizó, según el fiscal Galo Chiriboga, durante 5 días. El juez ha llamado a juicio a 9 personas. Las 6 personas llamadas a juicio en calidad de autores son Pedro Delgado, Francisco Endara, Antonio Buñay, Marcelo Ordóñez, Pedro Zápac y Gastón Dusac. En la realidad histórica y procesal ha quedado demostrado que el abogado Zápac jamás entregó garantía alguna en favor del señor Dusac. Y como cómplices en el presunto delito de peculado están Patricia Sandoval, Rita Jiménez y Zoila Montalvo. Yo soy completamente inocente porque yo actué con ética y transparencia durante todo el proceso. Las procesadas llamadas a juicio como cómplices por la entrega del préstamo de $800.000 al argentino Gastón Dusac mantendrán medidas sustitutivas, mientras que para los presuntos autores 2 extradiciones, la una del señor Dusac, que está, como ustedes saben, con medidas sustitutivas en la República Argentina, y vamos a solicitar la extradición del señor Pedro Delgado. Respecto a los restantes 10 imputados por la Fiscalía, el juez Íñiguez decidió dejarlos fuera del proceso al no encontrar presunciones graves. Es decir, el juez los liberó de culpa y revocó las medidas en su contra. Y el juez ha sido categórico en el sentido de que los miembros del directorio no tienen responsabilidad. La Fiscalía revisará la resolución y decidirá si apela o no este auto de llamamiento a juicio. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más información, amigos. Faltan pocas horas para que por primera vez en su historia se paralice totalmente la refinería de Esmeraldas. Para saber cómo avanzan los preparativos, nos contactamos con Natalie Toledo, quien se encuentra en el interior de la planta. Natalie, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Al momento la planta todavía está operando al 50% de su capacidad. Mañana será la parada total y, contrario a lo que quizá muchos imaginan, que va a disminuir el trabajo, pues no, este se va a incrementar. De hecho, se van a incorporar cerca de 3.000 trabajadores más. Y sobre ellos, sobre esa fuerza humana, un 80% de ecuatorianos y un 20% de obreros de nacionalidad coreana, les hemos preparado el siguiente reportaje. Apenas salió el sol y ya todos estaban formados, porque motivados es como deben empezar el día. Son piezas cada uno igual de importantes de un enorme engranaje en el que un descuido puede costar la vida a miles de personas. Primero, para definir el trabajo del día, porque cada área tiene un asunto pendiente. Lo segundo sería como, además de compañeros de trabajo o trabajadores, somos una familia más o menos. Esta práctica la realizan a diario y fue implementada por una empresa coreana. En la refinería trabajan por lo menos 300 obreros de esta nacionalidad, el resto ecuatorianos, en su mayoría de Esmeraldas. El menú de la comida también, uno coreano y otro ecuatoriano. Están bien tratados, es un trabajo importante el que realizan, nos dicen. Con ellos se desarrolla el país. Muy orgulloso. Sí, trabajamos todos los días con mucha seguridad. Y para la cultura ecuatoriana, nos explica uno de los encargados de la empresa coreana, fue más difícil adaptarse, por ejemplo, a darse masajes todas las mañanas entre los compañeros. Pero poco a poco han ido perdiendo los clichés sexistas y todos conviven en esta planta que más parece una pequeña ciudad. Son 8.400.000 las horas que tienen sin accidentes. Por eso, el cerebro y el corazón de la planta habitan en un búnker que protege la operación y a sus operadores. El radio de afectación está calculado en 1 kilómetro a la redonda en el caso de que hubiera una explosión aquí a nivel de refinería. Allí existen equipos y botones de pánico con los que se puede paralizar cualquier máquina en caso de emergencia. Los sistemas de control electrónicos que tienen una similitud a lo que utilizan la NASA en sus naves espaciales.
Así conviven cerca de 2.500 personas, dejando la planta operativa a las 24 horas del día. Y después de su parada total, este 1 de octubre compartirán con 3.000 personas más, encargadas de llevar a cabo la rehabilitación de la planta. El plazo, 40 días. Importante añadir también que la decisión de realizar el mantenimiento de esta planta a lo largo de sus 40 años de vida fue postergada en varias ocasiones, sobre todo por la falta de decisión política. El posible desabastecimiento de combustible para el país podía ser brutal, además del costo, más de $1.000 millones. Pero en esta ocasión hubo la decisión política y así se va a realizar el día de mañana. Nosotros nos quedamos aquí para mantenerles a ustedes informados. Buenas noches, un abrazo desde Esmeraldas. Y lo que será un día histórico, Natalie. Mañana se cierra totalmente por 40 días la planta de la refinería de Esmeraldas. Gracias por el informe. Y a propósito de combustibles, desde mañana la gasolina extra dejará de ser comercializada en Guayaquil. Todas las estaciones de servicio deberán ofrecer la gasolina Ecopaís. Joana Ramos informa. A partir de mañana, las 115 gasolineras de Guayaquil comercializarán solo la gasolina Ecopaís. Esto en reemplazo de la gasolina extra. Hasta hoy, la Ecopaís era ofrecida solo en 41 puntos de distribución. Sin embargo, por disposición del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, la gasolina Ecopaís deberá ofertarse en toda la ciudad. La Ecopaís tendrá el mismo precio que la gasolina extra y el mismo octanaje. Esta es la primera fase de un plan a mediano plazo para incorporar el etanol en todas las gasolinas que se comercializan en el país. Y sobre el posible incremento de las tarifas de transporte urbano, la Asociación de Defensores del Consumidor Acción por la Vida aseguró que el servicio que reciben los usuarios no justifica el aumento del valor de los pasajes. Esta mañana varios dirigentes de barrios del sur de Guayaquil se reunieron para rechazar el alza. Esto mientras el gremio de transportistas urbanos plantea una tarifa temporal. Y vamos a pedirle a la ciudadanía realmente que es la que paga, la que viaja, la que utilice el servicio, que pague 30 centavos en los buses normales, obviamente, y que paguen, digamos, los estudiantes 15 centavos, hasta que este problema pueda, digamos, dentro de la competencia local, pueda resolver realmente, digamos, ya las autoridades competentes con un estudio que se haga a futuro. Hay malestar en la hacienda La Clementina, que era de propiedad de Álvaro Novoa. Por un lado, una supuesta baja en su producción y por el otro, los empleados propietarios de la hacienda exigen el pago de sus liquidaciones. Para sus actividades durante unos minutos, el descontento en La Clementina es total. Nos engañaron. Fuimos engañados y estropeados y seguimos siendo. Ellos, los trabajadores y propietarios de la hacienda, piden el pago de sus liquidaciones. Lo que le pasa a 1.800 trabajadores me pasa a mí, pues. Queremos nuestras liquidaciones. Pero no nos dan ninguna respuesta. Queremos tener nuestro dinero en el bolsillo de nuestra liquidación y luego vamos a ser dueños de la empresa. No tenemos ninguna ni otra cosa. Le piden al presidente de la República que los escuche personalmente y dicen no sentirse dueños de La Clementina. No es nosotros, niña. ¿Por qué vamos nosotros a engañarnos entre nosotros mismos? Los reclamos van hacia Carlos Ordeñana, aunque él legalmente es solo el administrador de La Clementina. Nuestro país, la ley mismo no favorece que los procesos sean ágiles. A pesar de que no han recibido respuesta por parte de las autoridades, los trabajadores de La Clementina quisieron dejarnos algo muy claro, que no paralizarán las actividades de la hacienda. Ellos quieren que veamos que el descontento es en todas las 12.081 hectáreas de La Clementina. Se está contratando nuevo personal sin autorización de que supuestamente somos los dueños. También piden cuentas sobre la comercialización de Teca, pues la administración analiza vender más de 100 hectáreas para poder pagarles un 13º que tienen pendiente. Aclaran que no hay una baja en la producción, pero que sí necesitan aumentar las exportaciones de cajas de banano para alcanzar rentabilidad. Existe un estimado de ingresos de $30 millones, pero deben llegar a 33 millones. Aquí intervienen los 2.700.000 que creen que obtendrán por la venta de Teca, mientras el trabajo acompañado del descontento de sus dueños sigue en La Clementina, hasta que el Tribunal de Segunda Instancia resuelva la apelación que presentaron en un proceso que lleva casi un año de trámite. Dayana Monroy, 24 horas. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional cerró hoy su oficina en Ecuador. Según el canciller Ricardo Patiño, se da porque se negó a firmar un nuevo acuerdo bilateral en el que se establecían condiciones.
Después de 53 años de labores en Ecuador, la Agencia para el Desarrollo Internacional concluyó su trabajo en el país. De acuerdo a un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, durante este tiempo, USAID invirtió más de $800 millones en el bienestar de los ecuatorianos a través de mayores oportunidades económicas, conservación de la biodiversidad, lucha contra el cambio climático, construcción de obras de infraestructura, servicios de salud, educación, vivienda, entre otros. Y aunque en este comunicado no se detallan los motivos de su salida del país, el canciller Ricardo Patiño asegura que USAID no quiso firmar un acuerdo bilateral con nuevas condiciones. El que firmamos hace 30 años ya no puede seguir vigente porque el Ecuador tiene claras políticas de cooperación. Entre ellas, primero, considerar el Plan Nacional de Desarrollo. Según consta en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, entre sus labores, USAID aportó al desarrollo económico y social de las poblaciones de las fronteras. Así, hasta el 2013, cerca de 1 millón de habitantes de la frontera sur y norte se beneficiaron con nuevos puentes, sistemas de agua potable y saneamiento, de reciclaje de basura, de irrigación y caminos. Muchas de las cosas que ellos hacían, las hacían porque faltaba Estado en el Ecuador. Y como hay un gobierno presente, posiblemente esos requerimientos que antes eran inmensos y que eran atendidos por muchísimas ONGs mundiales y ecuatorianas, ahora la verdad es que el Ecuador, el gobierno las puede atender. Una de las últimas actividades que realizó la USAID en el país fue la entrega de equipos para crear audios educativos dirigidos a personas con discapacidad visual de Riobamba. Pero Dios quiera que en el futuro las relaciones mejoren. Vemos que existe todavía necesidad de seguir contando con el aporte internacional. Andrea Romero, 24 horas.